teléfono, pues venía en el carro. No, no empezamos, estamos esperando que entrara. Ok, listo, cuando guste. Pues muy bien, ahora sí vamos a comenzar. El tema de hoy es retinopatía diabética. Pues el equipo conformado por Claudia López, Eric López, Alexander Montes, Marco Lizárraga y Osvaldo Vázquez. Siguiente, por favor. Bueno, es importante empezar con la definición. En la guía de práctica clínica, pues define a la retinopatía diabética como pues presencia de lesiones microvasculares típicas en la retina de una persona con diabetes. Vamos a encontrar microneurismas, hemorragias, exudados duros, manchas algodonosas, alteraciones microvasculares, arrasamiento venoso, neovasos y tejido fibroso. Todo esto pues es la complicación crónica de la diabetes. Los pacientes con retinopatía diabética van a tener una calidad de vida pues que está deteriorada, en bienestar físico, emocional y social reducido, y verdaderamente utilizan muchos recursos de atención. Pues es una enfermedad que se desarrolla con el tiempo, o sea, se necesita bastante o algo de tiempo la presencia de la diabetes mellitus para el desarrollo de esta enfermedad. Eh, Casi todos los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener la evidencia de retinopatía a los 20 años de evolución. Es un paciente maltratado de diabetes tipo 2, a lo largo de esos 20 años, pues van a desarrollar este padecimiento. Y inclusive, pues al momento del diagnóstico de esta enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, el 20% de los diagnosticados ya van a tener una retinopatía diabética. O sea, verdaderamente está siendo diagnosticada esa diabetes en un periodo muy tardío, donde ya estamos viendo complicaciones pues que disminuyen o que afectan totalmente en la calidad de vida de la persona. Pues la enfermedad tiene un alto costo social, la diabetes en general, y pues consume mucho presupuesto de la atención a la salud. Y pues de hecho vemos que esta enfermedad es una de las que más causa ceguera en ciertas personas. Siguiente, por favor. Hablando un poco de la epidemiología, pues esta enfermedad ocurre en personas con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. No se diferencia en ninguna. Y bueno, el estudio de Wisconsin, Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy, perdón, menciona que el 75% de las personas con diabetes desarrolló una retinopatía diabética 10 años después del diagnóstico. La retinopatía diabética al inicio del estudio, pues 2/3 desarrolló en etapas más severas y el 20% desarrolló una retinopatía diabética o un edema macular diabético proliferativo. Y pues se han estimado que la prevalencia entre las personas con diabetes está entre el 20 y el 50% en otros países. O sea, varía dependiendo del país, pero por ejemplo en México, donde es un país con una alta prevalencia de diabetes, pues verdaderamente sí es una complicación que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo porque verdaderamente el tratamiento o el seguimiento que le dan al tratamiento a los pacientes aquí verdaderamente es muy pobre. Y aparte, pues considerando que los grupos latinos tienen mayores factores de riesgos pues, para el desarrollo de diabetes. Bueno, el edema macular diabético ha superado incluso a la retinopatía diabética proliferativa como la causa más común de deterioro de la visión. Esto es más que nada, pues porque ahora se ve una mejora en el manejo de la diabetes. Pero lo que sí también se ha visto es que sí ha disminuido la pérdida de la visión por la retinopatía diabética en las últimas 3 décadas, sobre todo en países desarrollados. ¿Esto por qué? Porque pues se le ha dado más importancia, la gente entiende un poquito más de la prevención y de la detección,
pues ha sido un trabajo conjunto, pues tanto de la salud pública como de los médicos que conocen un poquito más de este padecimiento y que pueden orientar mejor a los pacientes a evitar estas consecuencias. Pero pues igual, eso es más que nada en países desarrollados. Ya en países en vías de desarrollo, pues verdaderamente sigue haciendo falta mucha educación en tanto cuestión médica como a los pacientes. Lo que se refiere a conciencia pública, acceso a pruebas de detección y todo esto. Pero pues lo que sí sigue siendo un riesgo es la epidemia de diabetes, que sigue en expansión en todo el mundo, pues. Y mientras siga habiendo diabetes y mientras siga habiendo un mal control, podemos llegar o vamos a seguir viendo complicaciones por retinopatía diabética. Siguiente. Bueno, tomando en cuenta pues factores de riesgo, es importante conocerlos. Pues la diabetes de larga duración es algo básico, básicamente de aquí deriva todo. La hiperglucemia y la hipertensión. Verdaderamente no hay una variación entre el inicio y la gravedad de la retinopatía diabética y cómo influye pues el nivel de hiperglucemia y de la hipertensión. De hecho, hay pacientes con un control de la glucemia muy deficiente que pues no desarrollan retinopatía diabética. Inclusive otros con un control adecuado, otros pacientes pueden desarrollar retinopatía diabética pues de grados complicados. Entonces, esto nos da la idea de que hay más factores de riesgo, o sea, no solo depende de la diabetes, sino hay más cosas que tienen efecto pues, en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, pues no se sabe exactamente qué es lo que influye en el inicio y en la gravedad. Y es importante tener en cuenta que la pubertad y el embarazo son factores de riesgo bien conocidos. Pues más que nada, ya saben, en el embarazo hay un nivel fluctuante de glucosa, pero pues también hay otros factores sistémicos como pues podemos encontrar hipertensión en el embarazo, preeclampsia y el estado circulatorio pues va a estar alterado por pues, los cambios fisiológicos que ocasiona el bebé. También pues se ha visto o se ha querido relacionar la dislipidemia como un factor de riesgo, pero verdaderamente no se ha documentado como tal que tenga algún efecto en este. Y pues otros factores de riesgo sistémicos, pues es la nefropatía diabética, la obesidad, anemia y una disfunción endotelial. Pues también tener en cuenta los factores de riesgo ocular, como puede ser una cirugía previa de cataratas. Y lo que se ha visto es que un error de refracción miope o pues miopía parece proteger contra la retinopatía diabética. Y pues otro factor en cuenta importante es que se ha visto cierta heredabilidad de un 25 o un 50% en pacientes que tienen una diabetes mellitus tipo 1, pues van a desarrollar o tienen esta tendencia, esta estimación que les digo, el 25 o 50% de desarrollar una retinopatía diabética proliferativa. Siguiente, por favor. Y pues este recuadro menciona a manera de resumen los factores de riesgo para la retinopatía. Como les mencioné, la hiperglucemia. Entonces, pues si vemos una reducción del 1% en los niveles séricos de hemoglobina glucosilada, estamos, o sea, con una reducción del 1%, estamos reduciendo aproximadamente un 35% el riesgo del desarrollo de una retinopatía diabética. En caso de la hipertensión, una reducción de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, reducimos hasta el 50% el riesgo de progresión de una retinopatía diabética. También pues las diabetes que duran más de 20 años se ha visto asociada con un mayor desarrollo de retinopatía diabética del 50 al 90%. Igual, como les digo, no es del todo con el tiempo, pero pues sí es un factor muy importante. Igual que hay otros factores que influyen. La cirugía de cataratas, pues es un mayor riesgo de progresión de retinopatía diabética.
y pues el embarazo y la pubertad están asociados con un mayor riesgo. Y factores de riesgo menos comunes o que no están bien establecidos, como les mencioné, dislipidemia, la obesidad, la anemia, los marcadores de inflamación, el origen étnico y los factores genéticos. Pero pues los importantes son los que mencioné primero. Siguiente, por favor. Y bueno, para entender un poquito cómo funciona la enfermedad, pues hablando de fisiopatología, empezando por la patogénesis, pues este es como hay diferentes vías moleculares que están siendo afectadas en la retinopatía diabética. Principalmente son vías metabólicas que están desencadenadas, que pierden el control por la hiperglucemia en la diabetes, como lo son las vías del poliol y la exosamina. También hay una producción aumentada de radicales libres y productos finales de la glicosilación avanzada. Y que todos pues van a tener van a ser factores fundamentales en el desarrollo de la retinopatía diabética. Pues también se ve que hay una neurodegeneración, una neuroinflamación, y todo eso tiene funciones importantes en el desarrollo de la retinopatía diabética. Y sobre todo, una de las cosas con más peso en el daño que sufren las células es la producción esta aberrante de especies reactivas de oxígeno que van a estar dadas por las mitocondrias y un estrés que hay en el retículo endoplasmático rugoso, pues por estas mitocondrias. Entonces, en el esquema que ven de la célula, se ve pues que entra el factor de la hiperglicemia. Se producen los productos finales de la glicolización avanzada, los AGEs, que ocasionan pues estrés oxidativo en la célula, generan productos o marcadores de inflamación y pues empieza un ciclo, ¿no? De estrés en la célula, estrés en el retículo endoplasmático rugoso, estrés mitocondrial, y pues se producen radicales, estos radicales aberrantes, las especies reactivas de oxígeno, que al final de cuenta desencadena diferentes cascadas que nos dan como resultado activación o fosforilación de ciertas señales que dan como resultado apoptosis. Entonces, al tener apoptosis en tejido nervioso, pues vemos el desarrollo de la retinopatía diabética. Y pues más que nada es ese estrés oxidativo que sufren las células y pues la apoptosis. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo y progresión de la retinopatía diabética. Yo soy Eric. Y pues aquí podemos encontrar que esta enfermedad se divide en 4 etapas distintas, ¿no? Se les podría decir así. En la primera hay un daño retinal sin anormalidades microvasculares visibles. Lo que pasa subyacentemente es que pues, la hiperglucemia y las vías metabólicas de las que les hablaba Osvaldo pues, van a causar neurodegeneración y un deslindamiento neurovascular. Aquí la actividad neural se liga al flujo sanguíneo y al metabolismo, lo que le permite a la retina regular su flujo sanguíneo en respuesta a la actividad neuronal o la demanda metabólica. Aquí la neurodegeneración tiene como características distintivas la apoptosis neuronal y la gliosis reactiva. También el glutamato, que es un principal neurotransmisor excitatorio, al acumularse y haber un desbalance en factores neuroprotectores, ocasiona muerte neuronal por excitotoxicidad. Otros factores como el factor de pigmento derivado de epitelio, la somatostatina y proteína intersticial ligadora de retinol y otras neurotrofinas también se desregulan y comprometen la protección contra otros factores neurotóxicos. La eritropoyetina también aquí es un factor que en etapas tempranas es un neuroprotector potente. Sin embargo, pues es una espada de doble filo, principalmente porque ya a etapas más avanzadas, altos niveles de esta pueden promover neovascularización y contribuir a la enfermedad, a la retinopatía diabética proliferativa y potenciar los efectos de otros factores, ¿no?
Esta eritropoyetina se involucra en el remodelamiento de tejidos dañados al mover células progenitoras endoteliales a las zonas de lesión y puede proteger parcialmente la reducción de factores neuroprotectores, siendo un factor neuroprotector potente por sí misma. Y otra cosa que cabe destacar es que el aumento de producción intrarretinal de endotelina también puede inducir neurodegeneración retinal, ¿no? La siguiente etapa es la retinopatía pues no proliferativa leve y moderada y pues el edema macular, ¿no? Aquí es donde en esta etapa se encuentran los primeros cambios vasculares visibles. Se encuentra un engrosamiento de la membrana basal que lleva a una disrupción de las uniones estrechas que tienen los vasos y una pérdida de pericitos, una pérdida pericital. Como consecuencia, se va a desregularizar el tono vascular, el crecimiento y la proliferación de células endoteliales. Esto va a subyacer el desarrollo de microaneurismas y hemorragias intrarretinales que pues, son tempranamente visibles. El engrosamiento de la membrana basal y la disrupción son factores determinantes para el derrame de capilares retinianos. Entonces la membrana disfuncional va a permitir el paso de contenido intravascular al espacio intersticial. Y bien, otros factores que influyen aquí son el envejecimiento e hipertensión, los cuales pues aumentan la expresión de mediadores inflamatorios en la retina, que lleva a una activación leucocitaria y adhesión leucocitaria al endotelio vascular y alteran la barrera hematorretiniana, lo que aumenta entonces la permeabilidad vascular. Esto se va a ver reflejado clínicamente como una presencia de exudados, que los pueden ver en la imagen de aquí, que representan el derrame de los constituyentes del plasma. Entonces, la edema macular se ve como consecuencia de este derrame en la región de la mácula, ¿no? Como lo ven aquí. Entonces, la etapa que sigue es la retinopatía diabética no proliferativa severa. Aquí empieza a haber un daño endotelial pues más severo, ¿no? Existe una síntesis de factores vasoactivos que se orienta más a agentes vasoconstrictores como tromboxano A2, endotelina, y esto junto con la escasez del óxido nítrico promueve un ambiente hipóxico a través de vasoconstricción. Entonces empieza a haber una pérdida progresiva de células endoteliales y puede haber oclusión también de los capilares por agregación de plaquetas fibrina, complejos plaquetas fibrina o leucocitos. En resumen, pues empeora la isquemia y consecuente esta fase mediante dos factores que son la vasoconstricción y la oclusión capilar, ¿no? Aquí la manifestación que se va a encontrar pues, son los focos algodonosos, que indican éstasis de flujo axoplásmico, los cuales indican isquemia e infarto. Y otras manifestaciones que podemos encontrar son capilares dilatados, uniones arteriovenosas que se van a ver pues, muy pequeñas, ¿no? Y vasos retinales dilatados, tortuosos y de calibre irregular. Ya la retinopatía diabética progresiva es la última etapa, es la etapa final en la historia natural. Aquí el principal factor patogénico es la hipoxia severa, que lleva un desbalance de mediadores angiogénicos y antiangiogénicos que va a resultar en una neovascularización, aquí, que es característica de esta etapa. Los nuevos vasos que se van a generar a través de esta neovascularización van a ser débiles y van a ser propensos a romperse. Tienden a crecer en el humor vítreo, donde se anclan mediante un tejido fibrovascular que se puede contraer y a la hora de contraerse provocar un desprendimiento de la retina, que es lo que resulta en la pérdida severa de la visión. Entonces, en resumen, la etapa se constituye por un desprendimiento de la retina y por la hemorragia vítrea. Y pues a continuación les van a hablar sobre la clasificación. Bueno, continuando con la clasificación, ¿le puedes dar otra, Eric, por favor? Gracias. Bueno, pues como ya mencionó Eric, ya de una manera pues más extensa, la retinopatía diabética se va a dividir en dos principales grupos, en la retinopatía diabética no proliferativa, la cual a su vez se va a subdividir en 5 niveles de severidad, en mínima, leve, moderada, severa y muy severa, donde la extensión de las hemorragias retiniales, la presencia de roseros venosos y las anormalidades microvasculares intrarretinianas son las que nos van a determinar el grado de la severidad de la retinopatía. Y por otra parte tenemos la retinopatía diabética proliferativa, que se divide en moderada, de alto riesgo y avanzada. Por otra parte, vamos a tener que el edema macular va a ser la causa más frecuente de daño visual en los pacientes con esa patología y puede aparecer en cualquier momento de la progresión de la enfermedad.
Siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta tabla, esta manera de resumen, lo que ya se les comentó anteriormente, se muestra el grado de severidad y las lesiones presentes. En el nivel mínimo, pues solo encontramos lo que es los microneurismas. En la leve ya encontramos, además de microneurismas, pues hemorragias retiniales y exudados duros. En la moderada hay presencia de más exudados algodonosos, más hemorragias y anormalidades microvasculares intrarretinianas y rosarios venosos, ¿no? En un cuadrante. Y en la severa es la presencia de al menos una de las características que aquí se mencionan, que son las hemorragias retiniales o microneurismas severas en los 4 cuadrantes, rosarios venosos en 2 o más cuadrantes, anormalidades intrarretinianas en al menos uno de los cuadrantes, y la muy severa implica 2 o 3 características de las que se mencionan en la parte de severidad severa. Siguiente, por favor. Aquí también mostramos la tabla que resume lo que podemos encontrar en cada uno de los niveles de severidad en cuanto a la retinopatía diabética proliferativa. En cuanto a la moderada, presenta la neovascularización retiniana o papilar. En la de alto riesgo ya hay neovascularización, hemorragia prerretinial o vítrea asociada a estas neovascularizaciones. Y en la avanzada, ya la hemorragia vítrea va a ser extensa y densa, que ocluye, ¿no? el fondo, y hay desprendimiento de retina y proliferación fibrovascular. Siguiente. Bueno, en cuanto al edema macular, ya mencionamos que es la causa más frecuente de daño visual, y aunque es más frecuente que se presente en la retinopatía diabética no proliferativa, puede estar presente en ambos tipos. Esta maculopatía diabética se va a manifestar como el engrosamiento retiniano focal o difuso o edema causado por desintegración de la barrera hematorretiniana a nivel del endotelio vascular retiniano, el cual permite el derrame del fluido y de los constituyentes plasmáticos en la retina circundante. En el estudio de tratamiento temprano de retinopatía diabética se determinó que el riesgo a los 3 años de la pérdida de visión era aproximadamente el 32%, y clasificaron el edema macular de acuerdo a su severidad, definiendo como edema macular clínicamente significativo si alguna de esas características estaba presente, ¿no? Que son engrosamiento de la retina dentro de 500 micras del centro de la fovea, exudados duros dentro de 50 micras del centro de la fovea asociados con engrosamiento de la retina adyacente, y engrosamiento retiniano de un diámetro papilar o mayor con alguna parte que se ubique dentro de un diámetro papilar del centro de la fovea. Siguiente. Y en estas tablas se resume la clasificación, ¿no?, de retinopatía diabética y edema macular, que enfocándonos en lo que es la segunda parte, el edema aparente ausente, obviamente no habrá engrosamiento retinial o presencia de exudados. Sin embargo, cuando está presente, sí van a presentar esas características y se va a subdividir en 3 niveles de severidad. El leve, donde el grado de engrosamiento retinial o la presencia de exudados no es tan significante, está lejos del centro de la mácula. En el moderado, estos daños ya se aproximan un poco más al centro de la mácula, pero sin afectarlo, ¿no? Y el severo, ya el engrosamiento como los exudados están afectando el centro de la mácula. Siguiente, por favor. Ya pasando al diagnóstico, como diagnóstico precoz se recomienda que para prevenir la pérdida visual en los pacientes diabéticos, pues todos los pacientes deberían de tener un primer examen oftalmológico según el esquema, ¿no? Los pacientes
diagnosticados con diabetes tipo 1, es recomendable que se realicen un primer examen oftalmológico a los 5 años después de que se les diagnosticó la enfermedad de diabetes, ¿no? Los que padecen diabetes tipo 2 se recomienda un primer examen en el momento en el que se les diagnosticó la diabetes, y en el caso de mujeres con retinopatía diabética, pues se recomienda que se lo realicen antes de embarazarse o bien en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Igual el control de seguimiento también lo podemos ver en la tabla, que va a depender igual de la severidad de la patología si se presenta, que va desde los cada 12 meses hasta de 3 a 4 meses, ¿no? En niveles más severos. Siguiente, por favor. Pasando a las pruebas de diagnóstico, tenemos la biomicroscopía indirecta de fondo de ojo, que se realiza mediante una lámpara de hendidura y una lente condensadora, con lo cual se consigue visualizar el fondo de ojo a través de los oculares. También está la retinografía, que es una fotografía de la retina o fondo de ojo que nos va a permitir identificar el patrón de los vasos sanguíneos. Es una prueba sencilla, rápida, y con ella es posible identificar la posible aparición de ceguera u otra enfermedad. Y la angiografía retinial fluorescénica es un examen ocular que requiere una inyección de fluorescencia en una vena, y este colorante pues llega al fondo de ojo y va a descartar en la imagen los cambios en la circulación de la retina, siendo los principales la presencia de neoblastos y hemorragias. Siguiente, por favor. En cuanto a la angiografía por tomografía de coherencia óptica, este es un nuevo método complementario que brinda imágenes angiográficas de alta resolución de la circulación coroidea y retinial, y se basa en el escaneado de las capas de la retina y el posterior procesamiento de las imágenes. Permite visualización del flujo intravascular sin la dinámica de un colorante. Y en la tomografía de coherencia óptica es un escáner de la parte central de la retina mediante haces de luz, y permite obtener imágenes de los cortes de las diferentes capas de la retina, y es especialmente útil para explorar el edema macular diabético. Siguiente. Ya en cuanto al screening, pues la retinopatía diabética va a cumplir con todos los criterios para cribado. Es una patología con prevalencia, se limita a una población bien determinada, es fácil de detectar y es asintomática hasta que se encuentra en etapas avanzadas. En cuanto a los métodos de cribado, estos son no invasivos, son bien aceptados y existen modalidades de tratamiento claras para atender la enfermedad en su etapa inicial. Además, se han sugerido que los programas nacionales de cribado sistemático de esta patología pueden reducir la ceguera causada por diabetes de un 30 a un 50%, lo que se traduce en una reducción del 10% de todos los casos de ceguera en adultos. Y a pesar de que existen beneficios, pues no existe un consenso sobre el mejor método de cribado, ¿no? Sin embargo, dentro de las técnicas para soluciones rápidas y sistemáticas a gran escala para el cribado, tanto países desarrollados como en vías de desarrollo, van a estar la fotografía de retina no mediátrica y la adopción de la telemedicina para transmitir imágenes digitales entre diferentes lugares. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo la prevención de la retinopatía diabética. ¿Puedes dar que sí? No, gracias. La prevención de la retinopatía diabética se va a basar básicamente en 3 grandes pilares, que son el control de la glucosa, el control de la hipertensión arterial y pues el
el estar en control al paciente, ¿no? Estarlo citando cada tantos meses según su condición y pues ya estar al pendiente pues de cuándo puede llegar a desarrollar, cuándo progresa la enfermedad. En cuanto a los primeros dos grandes pilares, pues es el control de la glucosa. Ya lo mencionaba mi compañero Osvaldo, la hiperglicemia pues es uno de los principales factores, pues claramente. Y ciertamente se ha demostrado que cuando nosotros buscamos un objetivo de la cifra de hemoglobina glicosilada sea menor a 7 en lugar de lo que se suele hacer en algunos casos que es menor a 9, un control más estricto nos ayuda al paciente a que disminuya su riesgo de desarrollar la retinopatía en un 76%, ¿no? Y en personas que ya tienen la retinopatía, disminuyen la progresión de la retinopatía en un 50%. Además, también, ya había mencionado esto mi compañero Osvaldo, por cada 1% que bajemos nosotros el porcentaje de la hemoglobina glicosilada del paciente, nosotros estaríamos disminuyendo en un 30 al 40% el riesgo de desarrollo de la retinopatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros bajamos del 9% al 8%, ahí estamos disminuyendo un 30%. Si lo bajamos del 8 al 7, del 9 al 7, ahí estamos bajando el 60%. Entonces, esto es algo que es que tomar en cuenta, y un beneficio que tiene es que se le llama un beneficio sostenido. Y esto es porque hay una especie de memoria celular que hace que después de un tiempo, aunque el paciente no tome un método muy estricto, igual puede seguir teniendo los beneficios como si estuviera teniendo un cuidado muy estricto debido a esta memoria que tienen las células. A diferencia, como vamos a ver ahorita, que les voy a mencionar, de la hipertensión, que en este caso no hay este beneficio sostenible, ¿no? En cuanto al control de los lípidos, que es algo que también se menciona que es un factor que hay que estar cuidando, ciertamente se habla sobre que hay que cuidar este factor porque puede propiciar, está relacionado a la progresión y al desarrollo de la retinopatía diabética. Pero pues es algo inconsistente, ¿no? El tratar pues los lípidos. Se le puede administrar al paciente fenofibrato, pero pues realmente son resultados inconsistentes. No siempre en todos los pacientes hay una mejoría, pero sí la hay, entonces es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Igual nunca está de más, pues, tener el control, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. En cuanto al otro pilar que les mencionaba, que es el control de la presión sanguínea, pues aquí nosotros lo que estamos buscando es un objetivo más intenso, más estricto, de menos de 150 a 85 milímetros de mercurio, en lugar de en algunos casos que se busca mantenerla por debajo de 180, de 170. En este caso ahí queremos un poco menos de presión. ¿Para qué? Para poder disminuir nosotros la progresión de la retinopatía, ¿no? En estos pacientes con un cuidado muy estricto, nosotros tenemos una disminución de la progresión de la retinopatía y una reducción de la necesidad de terapia láser en un 30% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y además también se disminuye en un 50% el riesgo de pérdida de visión posterior, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Como les mencionaba, en este caso no hay unos beneficios sostenibles. Esto quiere decir, si el paciente deja de tomar las medidas para tener un control estricto de su presión arterial, se van a dejar de ver los beneficios y va a caer otra vez en el riesgo, a diferencia con el control de la glucosa, que hasta cierto punto se puede seguir manteniendo el beneficio. Entonces, en este caso, se tiene que mantener este tratamiento pues constantemente, ¿no? Y no se puede dar una libertad, por así decirlo. También se menciona que algunos fármacos algunos fármacos antihipertensivos, sobre todo los que alteran pues, el sistema renina-angiotensina, tienen una función por fuera de reducir la hipertensión arterial, también tienen esta característica que pueden reducir precisamente el riesgo de retinopatía diabética, ¿no? Por ejemplo, en diversos estudios, como uno que se realizó con lisinopril, se demostró que en pacientes con diabetes mellitus 1, a los que se les administró este lisinopril durante todo el tiempo del tratamiento, tuvieron una disminución del 50% del riesgo, y aparte tuvieron una disminución del 80% de la progresión de la retinopatía diabética, pero, ¿cómo se llama?
la retinopatía diabética que genera vasos, se me fue la palabra. Bueno, en cuanto al candacertán, igual, en los pacientes con diabetes mellitus 1 se demostró que había una disminución de la incidencia y en diabetes mellitus 2 había una regresión hubo una regresión del 34% de la pérdida visual que habían tenido, ¿no? Entonces, de la retinopatía. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Le das a la que sigue, por favor. Y pues bien, como les menciono, el otro aspecto, pues es el control del paciente, el control del examen médico, ¿no? Estarlo citando al paciente cada tanto tiempo. Y pues se menciona en la guía de práctica clínica que hay que llamar al paciente 5 años después de que se diagnostica por primera vez la diabetes, debido a que la retinopatía diabética tiende a aparecer de entre los 6 y los 7 años posteriores a la aparición de la enfermedad. Entonces, si nosotros ya detectamos la enfermedad, digamos, un año después, pues ya en 5 años es posible que aparezca. Entonces, hay que llamarlo en 5 años. Y en caso de que se haya detectado en una edad alrededor de la pubertad o menor, como en un niño, por ejemplo, que tuviese, pues, diabetes mellitus 1, se va a empezar a hacer a los 3 años de diagnosticar la enfermedad y a partir de los 12 años en el caso de los que tienen diabetes mellitus 1, ¿no? También es importante que cuando se diagnostique la diabetes mellitus tipo 2 en estos pacientes, el oftalmólogo tiene que realizar una prueba de fondo de ojo para poder, primero que nada, tener una comparación de cómo está el paciente y para ver si no ha desarrollado aún la retinopatía. Como ya había mencionado mi compañero Osvaldo, casi el 20%, si mal no recuerdo, de estos pacientes ya tienen una retinopatía diabética al momento del diagnóstico. Entonces es importante esto. Y después de esto se les tiene que estar haciendo seguimiento cada año y en caso de que ya tengan diversos aspectos que ya les voy a mencionar ahorita, pues se va a hacer cada 3 a 6 meses, por ejemplo, ¿no? Como ya mencionaba mi compañera Claudia. Y en el caso de las embarazadas, pues se le va a hacer estos controles cada mes o cada 6 o cada 3 meses, ¿no? Según el estado de la paciente. También se recomienda que se haga una revisión temprana, que es lo que les menciono, que es de cada 3 a 6 meses según el paciente. Si presenta nuevas lesiones o haya habido un empeoramiento de la retinopatía, si ha habido exudados dispersos mayor a un diámetro del disco de la fovea y en pacientes con alto riesgo de progresión. ¿Quiénes son estos pacientes con alto riesgo? Son aquellos que tienen un mal control metabólico, tienen muchos años con la enfermedad, más de 5 años con diabetes, las mujeres embarazadas, aquellos pacientes con una dislipidemia, la presión arterial alta descontrolada, aquellos con obesidad, que tengan enfermedad renal y como ya les mencionaba, aquellos que están en la pubertad, que pues tienen también riesgo. Le das a la que sigue, por favor. Y bien, pasando al tratamiento, le das a la que sigue. Pues la pérdida de la visión pues es una consecuencia severa, ¿no? Y esta puede ser realmente minimizada, como ya les mencionaba, con diferentes métodos de prevención, pero además puede minimizarse con el uso de diferentes métodos de tratamiento, que pues son los agentes vascular endothelium growing factor, que se me fue la traducción en español, ¿no? Pero pues por ejemplo en este caso en el edema macular diabético estos agentes tienen una función de reducción del edema y pues mejora al paciente, ¿no? También la Perdón, fotocoagulación. perdón, es que me separé tantito del teléfono. ¿Qué es lo que estabas diciendo que no lo podías definir? Es el Vascular Endothelial Growing Factor. No me acordaba de la traducción en español, que es el factor de crecimiento Sí, vascular factor de endotelial. crecimiento endotelial vascular. Ajá, sí. O sea, lo que no me acordaba de la traducción. Ajá, ok. Sí, gracias. Bien. En caso, por ejemplo, de la
de la retinopatía diabética proliferativa o de la retinopatía diabética no proliferativa pero severa, pues se puede realizar diferentes tipos de fotocoagulación láser. En un caso sería la es una focal y otra que afecta más área de la retina. Más adelante lo menciono. Y pues también tenemos como herramienta la vitrectomía, que por lo que estuve viendo es básicamente de los últimos métodos que se usan y es lo que se usa básicamente para cuando el paciente no tuvo mejoras con ningún otro tratamiento. O sea, tiene una retinopatía diabética refractaria a los agentes, estos agentes que les menciono del VEG y de la fotocoagulación láser, ¿no? Ah, Y bien, dale la que sigue, por favor. perdón. Pues la vitrectomía está indicada cuando tenemos una hemorragia vítrea. No hay otra indicación para vitrectomía. El tratamiento de elección, el gol estándar, por llamarle de alguna forma, en cuanto al tratamiento de retinopatía diabética, es la fotocoagulación con láser. Hay medicamentos coadyuvantes como son los antiangiogénicos, ¿sí? Que bloquean el factor de crecimiento ese que estás mencionando ahí. Esos medicamentos, pues lo que hace, el nombre lo dice, ¿no? Lo que hacen es bloquear precisamente la liberación de factores angiogénicos. O sea, ante el estímulo, o sea, cuando tenemos una glicemia muy elevada, el paciente ya tiene una retinopatía diabética avanzada y siguen los niveles de glucosa elevado, pues esos son estímulos o son avisos para que se libere factor de crecimiento endotelial. Entonces, el medicamento que usamos son los antiangiogénicos, que son inyecciones que se ponen en cavidad vítrea, ¿sí? Entonces, pero no es un tratamiento de elección, porque lo van a ver que muchos oftalmólogos lo usan como primera elección. El tratamiento de elección es el láser, y el láser de argón, porque hay muchos láser, de criptón, de xenón, del que les dé la gana, ¿sí? Pero el que usamos nosotros es el láser de argón. Normalmente puede ser el verde o el azul verde, ¿sí? Dependiendo, los colores pues dependen de la longitud de onda que tenga el láser, ¿no? La luz que emite. Entonces, eso es lo que se usa para cuando usted le pregunta, ¿cuál es el tratamiento de retinopatía diabética? Fotocoagulación con láser de argón, ¿sí? Ya, si nosotros no nos está funcionando el láser de argón y queremos darle más fuerza al tratamiento, el paciente tiene neovasos ya, entonces usamos antiangiogénicos, ¿sí? Pero ya como coadyuvante, no como principal. Ok. Sí, de hecho, la bibliografía en la bibliografía lo menciona como que estos antiangiogénicos se usan en caso de que la fotocoagulación no funcione, pero que ha estado cambiando con los años. Entonces hay algunos que lo hacen al revés. Sí, no funcione, pero siempre y cuando haya neovasos. O sea, si no hay formación sí, de neovasos, pues no tiene caso que pongas antiangiogénicos. ¿Para qué los vas a poner? Son medicamentos muy caros, ¿sí? Que realmente no le estás tirando a nada. Si no hay neovasos, pues ¿para qué lo estás poniendo? Sí, por supuesto, es para proliferativa de estos, ¿no? Exacto. Bueno, continuando con lo que mencionaba, pues es lo del láser, que ya lo explicó pues el doctor. Básicamente se usa un láser y se causa una especie de cicatriz, una especie de coagulación o lactación de una zona del vaso, y esto pues disminuye lo que viene siendo las hemorragias y demás, disminuye el edema y también pues alivia la hipoxia, ¿no? También pues va a disminuir la neovascularización de vasos, ¿no? Pues el principal objetivo pues es la de mantener la visión restante, ¿no? Con este método no hay una recuperación de visión, simplemente se evita que siga progresando la enfermedad y que haya el desarrollo de una ceguera, ¿no? Que se menciona que con este método hay una reducción del 13.9% a 5 años de riesgo de desarrollar
pues ceguera, ¿no? Como resultado de una retinopatía diabética. Le das a la que sigue, por favor. Aguántame tantito. Vamos a Sí, sí. aprovechar esa diapositiva que tienes ahí, que es muy ilustrativa. Por si alguna vez se les ocurre acompañar a algún paciente diabético al oftalmólogo que le van a dar láser, y de repente oyes que le dice el oftalmólogo al técnico, le dice, súbele un poquito más porque no está pintando. Ese paciente que tienen ahí, esa foto, le están dando láser en este momento, ¿sí? Y así es como se ve, blanquea. O sea, se ve una mancha blanca. Cuando tú das un disparo y no aparece esa mancha, quiere decir que le falta potencia al disparo, o sea, no fue efectivo. Y le va subiendo la intensidad, le va subiendo, que tenías 150 miliwatts, le subes a 200 o le subes a 250. Ahí le va subiendo hasta que empieza a blanquear, a manchar. Esas cicatrices que están viendo ahí, esas manchas que están viendo ahí, si las vemos dentro de un mes, van a estar negras, ya son cicatrices, ¿ok? Aquí, si se fijan, hay una parte que está respetada ahí. Está respetado el polo posterior. O sea, toda la retina periférica está fotocoagulada. Sin embargo, la papila está respetada, la mácula está respetada y el lado nasal de la papila también está respetado. O sea, no se deben de respetar esas áreas. Si te acercas mucho al disco óptico, le va a doler al paciente, ¿sí? Y del lado temporal, si te acercas mucho a la mácula, pues corres el riesgo de darle a la mácula. Y si le das a la mácula un disparo, pues ya lo dejaste con mala visión para el resto de su vida, ¿verdad? Los disparos, esos son muy importantes, que siempre los vamos a dar entre los vasos. O sea, nunca le vamos a tirar un vaso, a menos que tengamos lesiones así muy localizadas, los microneurismas y cosas así, ¿no? Pero habitualmente nos brincamos los vasos, nunca les damos ni a los vasos ni a la papila. O sea, la papila, la mácula y los vasos los respetamos. ¿Cuál es la idea de la fotocoagulación? Digo, es lo último esto, hablar del tratamiento, pero estamos aprovechando la diapositiva que tenemos ahí. La idea del tratamiento de la fotocoagulación son dos cosas. Una, la retinopatía diabética, no olvidemos que es una retinopatía hipóxica. ¿Qué quiere decir? Que no está recibiendo mucho oxígeno a la retina, no le está llegando mucho oxígeno. Entonces, el poco oxígeno que está llegando se distribuye en toda la retina. Pero a mí lo único que me importa de la retina, o lo que más me importa, es el centro, es el polo posterior, o sea, el área macular. Eso es lo que me importa. ¿Por qué? Porque con esa parte de ahí yo veo el 20/20, ¿sí? Yo veo la nitidez que veo cuando veo un color, cuando veo una persona, todo eso, ¿sí? Es mi visión central esa, mi más fina visión. Ahí está en el centro. Por eso está respetada, no está quemada. La demás es retina periférica, pues que más bien ahí tenemos muchos bastones y nos sirve para ver bultos, para ver en la noche, para cosas así, ¿no? Por eso cuando fotocoagulamos un paciente te dice, doctor, siento como que veo menos en la noche. Pues sí, ve menos porque le quemé sus bastones, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que la poca oxigenación que le está llegando a la retina la vamos a redireccionar hacia la mácula. A mí no me importa la periferia ni más allá del Ecuador, nada de eso. Me importa la mácula. Eso quiero que no esté sufriendo. Entonces, el poquito oxígeno que tiene, quiero que se vaya a la mácula para conservar yo mi visión de 20/20, por decir de alguna forma. Conservar mi visión central, pues. ¿Ok? Y la visión periférica, pues sí me va a disminuir, pero a mí no me importa. Yo, total, después de todo, yo veo de frente, no veo a los lados. Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Entonces, hay dos formas dos objetivos aquí en el tratamiento, o dos, como les dijera, se me va la palabra. Bueno, la idea es una forma mecánica, ¿sí? Quemando toda la retina y ¿cómo se llama? Y redireccionando el oxígeno a la mácula, como dijimos ya. Y la otra, mecanismos de acción, ¿no? El otro mecanismo de acción, ese se llama mecánico, y el otro mecanismo de acción es bloqueando el factor angiogénico,
¿sí? Se supone que cuando damos láser estamos bloqueando el factor angiogénico y estamos previniendo que haya formación de nuevos vasos. Siempre que hay alguna lesión en alguna parte, nos aparece una red venosa colateral que dice, bueno, pues eso me va a ayudar ahí a que haya irrigación en esa parte, pero aquí en el ojo no es así, o sea, aparecen nuevos vasos. No podíamos pensar, qué suave, porque ahora tengo muchos vasitos, ahora sí me va a llegar mucha sangre y por lo tanto mucho oxígeno. Pues no, esos vasos nuevos que aparecen no tienen pericitos, o sea, no tienen la estructura que le da el tono al vaso, o sea, el pericito es la célula mural, la que le da el tono, es el que le da la arquitectura al vaso, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, si no tiene pericitos, pues no sirve ese vaso. Son los vasos que sangran. Cuando tuvo una hemorragia vítrea, o tuvo una hemorragia subyaloidea, o tuvo una hemorragia subretiniana, o tuvo una hemorragia, quién sabe qué. Todo eso es porque los neovasos fueron los que se tronaron, ¿no? Y provocaron la hemorragia, ¿sí? ¿Cómo sabemos que hay neovasos? Pues haciendo una florangio, podemos pedir una florangio y vamos a ver cómo el líquido, el medio de contraste sale de los vasitos, están fugando, ¿sí? Quiere decir que son vasitos de mala calidad esos, entonces ahí tenemos neovasos. Y el hecho de tener una hemorragia vítrea, pues aunque no veamos nada, pues sabemos que hay neovasos, porque de ahí viene la hemorragia. O sea, los vasos normales que tienen su pericito, que tienen todo, esos están bien, no les pasa nada, ¿sí? Entonces, eso mientras están sanos, vas a llamarle así, porque normalmente ya lo dije en la fisiopatología de la retinopatía diabética, el paso más importante para que se desencadene toda la cascada, que al final llega a la formación de neovasos y al final llega a la pérdida de la visión y desprendimiento de retina y todo lo que ustedes quieren, todo empieza con un engrosamiento de la membrana celular del vaso pero lo importante aquí es la pérdida de pericitos, ¿sí? Si se pierden los pericitos, pues el vaso ya está, yo les decía, es como, hagan de cuenta, ustedes tienen una manguera que tiene, vamos a poner 3 capas, una capa de hule, y luego en el medio tiene una capa de acero, una malla de acero, y luego por encima está reforzado por otra capa de plástico, vamos a ponerle así, ¿sí? Si la capa después de todo, la capa de acero es la que le va a dar la dureza y la fuerza a la manguera, ¿sí? Si ustedes, bueno, Sí. perdón, es que como estaba entrando una llamada y dije, vamos a perdió. No se Si, escucha. si ustedes tienen una manguera y ustedes le tapan, vamos a poner que le tapan la punta de la manguera y le meten presión, mucha agua, y esa manguera está reforzada en el centro, pero hay una parte que se dañó. Entonces, ahí donde se dañó, se les va a formar un chipote, ¿no? Una bola ahí. ¿Por qué? Porque la presión en la parte más débil, ahí es donde se va a manifestar. Eso sucede también en los vasos cuando se pierden los pericitos. Se pierden los pericitos y entonces en las partes donde están perdidos se empiezan a formar esa especie de sáculos, ¿sí? Esas bolitas que se ven, que son los microneurismas. Ya cuando vemos eso, quiere decir que ya la membrana, el endotelio del capilar, pues ya está dañado, ¿sí? Y de ahí se va toda la cascada de la fisiopatología. Bueno, y luego. Ok, la sala que sigo. Pues mencionar que el único problema con este método es que pues hay riesgo de desarrollo de esclerotoma, pero pues no es un riesgo muy grande, ¿no? Simplemente es tenerlo en cuenta. La sala que sigue, por favor. Y bien, los esteroides intravasculares, también se habla sobre esto, ¿no? La administración intraocular de esteroides, que pues tanto en la guía de práctica clínica como en otras bibliografías, la que se menciona es la triamcinolona. Triamcinolona. Ajá. Que pues estos ha demostrado que tiene pues una buena función en los pacientes con edema, ¿no? Edema macular.
macular. Así es. Y pues bien, eso es precisamente porque inhiben ciertas vías de la inflamación y pues regulan también de manera inversa, por así decirlo, pues este factor de crecimiento, ¿no? Entonces, esto es bueno. El problema que tiene este fármaco, se menciona, es que el beneficio no persiste tras el año, pues, ¿no? O sea, se aplica una vez y luego, si quieres volver a tener la función del fármaco, tendrías que volver a aplicarlo y al año pues ya no va a seguir funcionando, ¿no? Se menciona que estos esteroides empezaron a dejarse, por así decirlo, como una segunda línea para aquellos pacientes que pues tienen una retinopatía diabética refractaria, y esto es debido a la aparición pues de estos antiangiogénicos, ¿no? Pero que pues se pueden usar como adyuvantes, como dice el doctor. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Pues bien, un problema que se menciona sobre estos fármacos también es que estos presentan de manera común efectos adversos que son pues bastante importantes, ¿no? O sea, el paciente puede desarrollar cataratas o glaucoma cuando se le administra este medicamento, y también pues hay riesgo de endoftalmitis según la técnica con la que se administró, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que se menciona que son bastante comunes esos efectos adversos. Ya sabes que sí, precisamente una de las razones, yo imagino, por la que se convirtió en una segunda línea, ¿no? Se usa para pacientes muy específicos. Bien, ahora tenemos los antiangiogénicos, son pues estos fármacos intraoculares también, que pues es lo que hacen, el doctor ya lo explicó anteriormente, pues van a regular pues este factor de crecimiento y van a evitar o van a disminuir pues la formación de nuevos vasos, ¿no? Los fármacos que se usan son estos tres, que son el Ravizumab, el Bevacizumab y el Aflibercept, ¿no? Unos nombres algo raros. Y no se ha visto que haya una diferencia muy real entre ellos tres, o sea, realmente los tres funcionan muy bien. El que sí se menciona, por ejemplo, en la guía de práctica clínica, el más mencionado es el segundo, el Bevacizumab, pero básicamente porque tiene algunas cuestiones, como por ejemplo, puede usarse al mismo tiempo cuando se va a realizar un procedimiento de vitrectomía para disminuir el sangrado, ¿no?, que hay durante la cirugía. Pero realmente el fármaco a elegir se va a basar en el paciente, qué es lo que él quiere, y en el sistema de salud, ¿no? Porque son fármacos, como ya dijo el doctor, muy caros. El Ranizumab está como en los 23,000 pesos, el Bevacizumab está como por los 45,000 y el Aflibercept cuesta como 25,000, 28,000 pesos. O sea, son fármacos muy caros. Entonces ya dependería del sistema médico cuál tiene disponible y la posibilidad del paciente de adquirir estos pacientes, ¿no? Bueno, en estos casos, con estos fármacos, sí se ha demostrado en algunos estudios que puede haber una recuperación de la visión posteriormente, y que puede haber beneficios sostenidos, ¿no?, que duran de los 3 años, pueden seguir teniendo estos beneficios. Sin embargo, en la guía de práctica clínica, como ya mencionó el doctor, estos todavía no son recomendados para usarlos de manera como único tratamiento o como tratamiento de elección, sino que se van a utilizar dependiendo de si el paciente llega a necesitar este fármaco o no. Entonces, una de las ventajas que tiene es que no suele manifestar efectos adversos, y pues estos pacientes sí pueden, en caso ya de que no se haya realizado la fotocoagulación láser, porque en algunas bibliografías, según algunos estudios, pues ya se menciona que se pueden usar uno o el otro y luego intercambiarlos, pero ya menciona el doctor que no es así. Pero sí mencionan algunos estudios que el uso de estos fármacos pueden hacer que el paciente pueda evitar la fotocoagulación láser por al menos unos 4 años, y hasta esos 4 años ya el paciente necesitará la fotocoagulación láser para mantener la visión, para evitar seguir perdiendo visión. ¿Puedes dar la que sigue, por favor?
Perdón, de esos antiangiogénicos que mencionas, este que tienes en la diapositiva, que es el Avastin, es el más usado. Todo lo que tú veas respecto a estudios de antiangiogénicos están basados en Avastin. Los otros son el Macugen y el Lucentis. Son antiangiogénicos muy caros. ¿Sí? Este es el más barato de todos. Y por lo tanto, pues es el que más se usa. Es el que más se conoce. Y curiosamente, es el único que no está autorizado por la FDA para usarse en el cojo. ¿Verdad? Es el que no está autorizado y es el que se usa. Pero pues el precio es muchísimo, muy diferente a los otros dos. Lo vale el riesgo-beneficio. Uh-huh. Bueno, pues excelente. Bueno, pasando a la vitrectomía que ya mencionaba el doctor, esta se usa básicamente, según lo visto en la guía de práctica clínica y en algunos artículos, se va a usar cuando ya la fotocoagulación láser y el uso de los antiangiogénicos no funcionó. Le hace una retinopatía que es refractaria a estos métodos y pues ya se va a usar la vitrectomía, que pues es básicamente retirar el cuerpo vítreo y sustituirlo se menciona que se puede sustituir por solución salina. En otros sitios encontré que puede usarse un tipo de aceite no me acuerdo qué componente, también que se puede Silicón. usar, agua también creo que se podía usar, y algunos artículos mencionan gas, pero no estoy seguro de eso realmente. Y Normalmente pues es bien. solución salina o es silicón. Excelente, gracias. Bueno, entonces, como mencionaba el doctor, esto se va a realizar ya básicamente cuando el paciente, la pérdida de visión del paciente ya ha ido a pasos ya está muy avanzada, entonces se realiza esto como un intento pues de recuperar la visión. Y pues hay que tener en cuenta que puede tener algunos efectos adversos, puede causar, por ejemplo, infecciones en caso de que el procedimiento no se realice de la manera adecuada, otras alteraciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Le dan a la que sigue, por favor. Y pues bien, en cuanto ya a una especie de resumen sobre el manejo, esto se menciona que, por ejemplo, en el caso de un edema macular que afecta a la fobia y que pues al afectar la fobia también causa una pérdida de la visión central, lo que se va a realizar, lo que se usan son los antiangiogénicos. Ya no estoy seguro si se sería así o si directamente iríamos por la fotocoagulación láser, que dice si se tiene que conservar pues esta parte de la visión central. ¿Funcionarían estos fármacos para esto? Sí, es el edema macular. O sea, en el edema macular, fíjate que ahí sí funcionan más los antiangiogénicos, porque muchos años estuvimos haciendo fotocoagulación selectiva, o sea, hacíamos una fotocoagulación en parrilla en la mácula, y la verdad es que no mejoraban mucho los pacientes, ¿sí? Entonces, pero era el tratamiento. Y ya con el tiempo, ahora unos cuantos años, ahí ya se mencionó de que no tiene caso estar haciendo eso, que no mejora. Entonces, mejor ahí ya cuando aparecieron los antiangiogénicos, pues empezó a usar eso. Y es lo que se usa realmente. Sí, todavía hay gente que usa hacer fotocoagulación, pero pues no a todos les va bien. No a todos les va bien. O sea, le das 2 o 3 sesiones de láser y el paciente sigue igual, ¿no? Ahí con un montón de exudados en el área macular y todo ese rollo. Y con los antiangiogénicos, pues a veces puede pasar eso también, pero hay veces que hay una mejoría espectacular, así que parece que no hubo nada ahí, que nunca hubo ninguna lesión. Pero bueno, depende de la respuesta de cada uno, ¿no? Sí, gracias. Y, bueno, entonces, en caso se menciona, por ejemplo, de que sea un edema macular sin afección de la fobia y sin la pérdida de la visión central, en estos casos se puede realizar la coagulación focal láser. Y en el caso ya que, como les mencionaba, en caso de que
ya definitivamente la retinopatía es refractaria y no está mejorando con ninguno de los tratamientos, ya sea los antiangiogénicos o pues la fotocoagulación. En este caso ya se usarían los esteroides intraoculares como una segunda línea para estos pacientes, ¿no? Considerando pues lo que ya les había mencionado de que hay un mayor riesgo de efectos adversos. También ya lo que sí es que indiscutiblemente la fotocoagulación láser panretinial es y sigue siendo el gold standard, el primer método, lo más recomendado para los casos de retinopatía diabética proliferativa y la retinopatía diabética no proliferativa severa, ¿no? También, pues lo que ya les había mencionado, la elección del antiangiogénico va a depender pues del sistema en el que se esté tratando y del paciente, ¿no? De la accesibilidad que haya. Y también hay que tener en cuenta que, aunque no se ha demostrado hasta ahora que haya un riesgo real en estos pacientes con eventos cardiovasculares recientes, sí hay que tener cuidado, y se menciona tanto en artículos como en la guía de práctica clínica, hay que dejar claro al paciente que los riesgos que podría conllevar usar este tipo de fármacos, ¿no? Y bien, la sala que sigue, por favor. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, seguiríamos con calidad de vida y el pronóstico, que ya es la última parte de la presentación. De la siguiente, por favor. Bueno, primeramente, como generalidades acerca del impacto de la calidad de vida en pacientes con estas patologías, es importante demostrar o hacer saber que el impacto que tiene la retinopatía diabética sobre la calidad de vida del paciente es bastante sustancial, ya que el bienestar general del paciente es severamente reducido, y además es necesario que el paciente invierta más en recursos para mantener su salud, como ya se vio ahorita, que explicaron mis compañeros, pues todos los tratamientos que tiene que conllevar el paciente, y pues no es un tratamiento definitivo, sino un tratamiento solamente pues para evitar complicaciones futuras, ¿no? Por ejemplo, los agentes antiangiogénicos pues no son la cura. Sin embargo, es muy importante pues que el paciente esté tomando estos, y pues es también importante, como lado bueno, pues saber que estos agentes antiangiogénicos pues han sido un gran hito, ¿no? En la calidad de vida del paciente. Eh, no obstante, pues a pesar de que el paciente ya esté tomando un tratamiento, pues es importante hacerle saber que pues tiene que realizar cambios al estilo de vida que probablemente pueden llegar a perjudicarlo, ¿no? Los pacientes con diabetes mellitus llegan a estimar que hasta el 60% tienen una disminución en la calidad de vida si llegan a desarrollar un poco de ceguera. Y los pacientes, perdón, me confundí. Dale la siguiente, por favor. Bueno, en varios estudios realizados sobre pacientes con retinopatía diabética, se hizo una cuantificación de la calidad de vida, y como resultado vieron pues que efectivamente la calidad de vida disminuyó significativamente en la mayoría de los pacientes. Para realizar esta cuantificación se realizaron dos construcciones teóricas. Al paciente se le daba a elegir si tomaba el tratamiento estándar o podían recibir una mejoría a cambio de pues un alto riesgo. Es decir, el tratamiento estándar con la calidad de vida con la que tiene, tratando con el tratamiento, o pues recibir ya una mejoría definitiva, si no es que curarlos ya para siempre, pero pues a cambio de un muy alto riesgo. En esta última categoría se subdividía en dos partes. Una era, o hipotéticamente, optar por un tratamiento experimental con un muy alto índice de riesgo, y la segunda era curar su patología a cambio de tener una esperanza de vida menor, ya sea unos años, ¿no? Todo esto, pues, hipotéticamente. Pues, sorprendentemente, los pacientes decidieron optar por los
experimentos o más bien recibir una mejoría a cambio de un alto riesgo con tal pues de curarse de la patología con la que viven. Siendo esto pues un alto índice o una cuantificación muy notable pues de cómo es que viven los pacientes con la retinopatía diabética y sus complicaciones. Incluso se habla en el estudio realizado que pues los pacientes prefieren tomar un tratamiento hipotético experimental con un riesgo de mortalidad del 50% con tal pues de curarse para siempre. Y pues esto pues nos da un impacto a nosotros los médicos pues de cómo es la disminución, ¿no? Cómo es que afecta la calidad de vida, cómo pueden algunos individuos que pues cambian de un día para otro, o más bien de un tiempo para otro, pues nos hace pensar que nosotros debemos ayudarles y no complicar los procesos o no asustarlos más, apoyarlos y pues que siempre salgan de esto adelante resolviendo nosotros sus dudas y apoyándolos en lo que ellos necesiten. Da la siguiente, por favor. El pronóstico de vida, o más bien el pronóstico de la patología en sí, a pesar pues de las mejorías del tratamiento de la diabetes mellitus, la retinopatía diabética seguirá aumentando. Esto debido a dos factores principales. El primero, pues es el aumento de la población y pues si aumenta la población, proporcionalmente habrá más casos de retinopatía diabética. Además, cuando existe, o bueno, ahorita existe lo que es el envejecimiento de la población progresivamente, también a su vez pues traerá las complicaciones de este envejecimiento como tales, podría incluir la retinopatía diabética. Y pues la clave, como ya se mencionó a lo largo de esta presentación, principalmente en el tratamiento, la clave para prevenir la retinopatía diabética por lo pronto será el control de la hipertensión arterial en los pacientes que estén propensos a sufrir de esto y el control de la glicemia, que pues como ya vimos, ya se explicó, estos dos factores son muy importantes para evitar un desarrollo maligno de la patología. Da la siguiente, por favor. Y bueno, ya como conclusión, hay tres conceptos básicos pues con los que me gustaría quedarme. Primero, pues es que la retinopatía diabética es un problema de salud pública pues que seguirá en aumento en los próximos años. Y además es pues un problema de salud clínica que afecta al individuo, perdón, de una manera muy significante. Siempre será un problema para la calidad de vida del paciente y hasta que no aparezca un tratamiento nuevo o un tratamiento mejor con menor costo, pues seguirá siendo un problema. Los tratamientos nuevos, pues como ya lo había dicho, los antiangiogénicos han sido un gran hito pues en el tratamiento de esta patología. Sin embargo, aún sigue siendo pues difícil el acceso de estos fármacos, estos medicamentos para algunas poblaciones que desgraciadamente no lo pueden obtener y pues a pesar de que ya exista todo este avance, no son capaces de obtener mejorías sobre su enfermedad. Y bueno, creo que pues ya sería toda nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien. ¿Dudas? Bueno. ¿No tiene ninguna duda? Yo tengo una. Había comentado que la vitrectomía solo se usa cuando está muy avanzado. Cuando hay una hemorragia vítrea. Ah, Cuando hay una ok. hemorragia vítrea es cuando se usa la vitrectomía. Bueno, siempre me gusta regañarlos, pero a usted no los puedo regañar porque no los estoy viendo. No tiene caso que lo regañe por teléfono. Tienen que acostumbrarse a ser ordenados en las presentaciones, porque un día van a ser residentes, o un día van a ser maestros, y etcétera, etcétera. No saben qué les depara el destino, ¿verdad? Entonces, hay que ser ordenados desde un principio, ¿sí?
Entonces, siempre que vamos a desarrollar un tema, si ustedes agarran cualquier libro de medicina que agarren el Harrison, por decir algo, y abren, creo ya les había mencionado esto, no recuerdo, pero siempre se los menciono, y abren alguna patología a la que les guste a ustedes, sarampión, por decir algo. Lo primero que van a encontrar va a ser introducción, y luego definición, y luego epidemiología, y luego cuadro clínico, luego diagnóstico, y luego tratamiento, y luego complicaciones, y luego pronóstico. Todo lleva un orden. Y todo eso lo tienen que hacer así. ¿Por qué? Porque tengo que hablar primero, dar una leve introducción, y por qué luego lo voy entrando en materia, la definición. Porque yo que estoy exponiendo, quiero que la gente que me está escuchando sepa de qué se va a tratar de lo que yo voy a hablar, ¿sí? Entonces no se vale que empiecen a hablar de sintomatología, ¿sí? De cuadro clínico, y por allá el tercer ponente o el cuarto. Bueno, a mí me tocó hablar de definición y epidemiología. No, ese no es el orden. Siempre van a empezar con la definición. No sé si me lo perdí, pero no escuché que que hicieran una definición. Lo que sí me acuerdo que empezaron hablando de síntomas, de que la retinopatía diabética se caracterizaba porque tenía microhemorragias y exudado duro y quién sabe qué, un montón de cosas, pero no era por ahí, ¿sí? Entonces siempre mande. Sí, sí, dimos la definición y pues de hecho la definición que saqué de la guía de práctica clínica fue justamente esa. ¿Cómo es? De un momento. Voy a abrir la guía de práctica clínica. Sí. Voy. Aquí está. Es la GPC del IMSS. No sé si gusta que la proyecte. Igual, pues, sí, se la proyectas, igual para que a lo mejor se les graba más. Pero igual si tienes algún problema con eso, pues igual como No. Bueno, Aquí está. Pues empieza con los aspectos generales, el objetivo, y justamente esta es la definición que mencioné, que es la presencia de lesiones microvasculares típicas en la retina de una persona con diabetes, microaneurismas, hemorragias, exudados duros, manchas algodonosas, alteraciones microvasculares, arrozamiento venoso, neovasos y tejido fibroso, que aparecen como complicación crónica de la diabetes. Bueno, si agarramos varios libros, les puedo asegurar que todos los libros dicen diferente cosa. Aquí realmente estás hablando de un cuadro clínico ya de la diabetes, ¿no? Entonces, de la retinopatía diabética. ¿Qué te puedo decir? Perdón. Te puedo decir que mi definición son alteraciones que suceden en la retina como consecuencia de la diabetes, teniendo como un común denominador la microangiopatía. Listo. No tengo que decir es que hay exudados. Cuando más adelante vaya a hablar de cuadro clínico, ahí voy a mencionar todo eso. ¿Sí? Pero no se los olvide, lo que se afecta en la diabetes es la microangiopatía, no nomás en la retina, a nivel de otros tejidos también, ¿no? O de otros órganos. Bueno, eso sería más o menos la definición. Epidemiología, pues ahí esa no ha cambiado, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Pero igual, a mí me chocan mucho las cifras, porque tú puedes ver un libro y te va a decir una cosa, otro libro te va a decir otra cosa. Te pueden decir, por ejemplo, la enfermedad empieza en el paciente tipo 2, las lesiones empiezan a aparecer alrededor de los 5 años, en tanto tipo 1, tipo 2.
El problema es que los de tipo 2 no sabemos desde cuándo tienen la diabetes. Entonces, estos pacientes, desde que nos llegan, tenemos que hacerle un fondo de ojo. Y al paciente tipo 1, pues así sí le decimos, dentro de 5 años te voy a hacer un estudio de fondo de ojo, porque antes no van a aparecer las lesiones. ¿Ok? Entonces te dicen, a los 10 años de evolución de la enfermedad, ya un 7% tiene lesiones de retinopatía. A los 15 años, ya un 70% tiene lesiones de retinopatía. A los 20 años, el 90% tiene lesiones de retinopatía. Y si te vas a otro libro, vas a encontrar cifras diferentes. Pero para fines prácticos, las lesiones aparecen a los 5 años, alrededor de los 5 años de evolución de la enfermedad. Y más o menos un 90% de las personas diabéticas con más de 15 años ya tienen retinopatía diabética, ¿sí? Eso son los datos relevantes en cuanto a la epidemiología. De la clasificación, ya lo mencionaron, igual, clasificación, ha habido muchas clasificaciones, la última que se ha usado es la ETDRS, en inglés es estudio de tratamiento temprano de la retinopatía diabética. Eso quiere decir en inglés. Y la clasifican en no proliferativa y proliferativa. Tanto una como la otra se subclasifican en leve, moderada y severa. ¿Sí? Y hay otros que le ponen y muy severa. ¿Sí? Severa y más severa todavía, ¿no? Entonces, pero más o menos esos 3 estadios son. Y tanto una como la otra pueden o no cursar con edema macular. O sea, el edema macular no es típico de la retinopatía diabética proliferativa, que es cuando más la vemos, ¿sí? También el paciente con retinopatía diabética no proliferativa puede tener edema macular, ¿sí? ¿Qué es el edema macular? El edema macular no son más que depósitos de lípidos que están en el área macular o muy cerca de la misma, ¿no? Alrededor de 500 micras más o menos. Y pues se va a caracterizar porque baja mucho la visión del paciente. Ahora tenemos muchos juguetitos nuevos con los que podemos ver el edema macular o ver muchas cosas en la retina o en otras partes, ¿no? Antes no teníamos, antes era pura clínica. El paciente está viendo borroso, trae su glicemia bien controlada, porque si está descontrolada, pues también puede ver borroso, ¿sí? Porque altera la refracción. Pero si está viendo borroso y está y no es problema de lentes, es diabético, me asomo a ver el fondo de ojo y veo que tiene muchos exudados duros en el área macular. Ah, pues el paciente tiene edema macular, ¿sí? La retina está engrosada, pero no lo veo. Yo nomás veo los exudados duros ahí. Pero ahora con la tomografía de coherencia óptica, o sea, el OCT, pues ahí veo exactamente cómo están todos los exudados ahí, ¿no? Cómo está de engrosada la retina. Entonces, les digo, tanto la no proliferativa como la proliferativa pueden cursar o no con edema macular, ¿sí? Entonces, clasificación no proliferativa y proliferativa. El cuadro clínico, ¿cuál es el cuadro? La fisiopatología, pues ya la mencionamos ahorita, ¿no? Que empezaba con el engrosamiento de membrana, la membrana basal y luego la pérdida de pericitos, la formación de microneurismas y microneurisma, se rompe el microneurisma, empieza a filtrar elementos de la sangre, elementos formas de la sangre, salen, forman microhemorragias, salen lípidos, también forman los exudados duros, aparecen también los exudados blandos. Los exudados blandos no son más que microinfartos de la retina, ¿sí? Aparecen también hemorragias en flama o en llama, como algunos libros así lo mencionan, y tienen esta disposición las hemorragias porque están sobre la capa de fibras nerviosas, por eso adquieren esa forma. Todas esas lesiones son características de la retinopatía diabética no proliferativa. Microneurismas, exudados duros, exudados blandos, exudados blandos o cotonosos también, hemorragias en flama.
Ya cuando aparecen las micro, ya cuando aparecen los neovasos, entonces ya ahí ya estamos hablando de una retinopatía diabética proliferativa. ¿Ok? Ese es el cuadro clínico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer con fondo de ojo. Dilatas al paciente, te asomas, si le ves una manchita roja por ahí o una bolita o no sé qué, pues ya sabes que estás hablando de que ya le empezó su enfermedad, ¿no? Ya tiene microneurismas o ya tiene microhemorragias. Entonces, el cuadro es meramente clínico. A veces nos auxiliamos pues no a veces, con cierta frecuencia, nos auxiliamos con la fluorangiografía, que no es más que la inyección de un medio de contraste en una de las venas del antebrazo. Y se toman, teniendo la pupila dilatada, se toman una serie de fotografías del fondo de ojo. Y lo que vamos a ver es la integridad de las paredes de los vasos de la retina, ¿sí? O sea, se debe de dibujar el árbol vascular por el medio de contraste que tiene. Lo vamos a ver blanco todo, todo, todo. Si vemos que se sale de una venita, de un vasito se sale eso blanco y me hace un charco ahí, me hace una mancha que no está dibujando precisamente los vasos, entonces quiere decir que ahí hay un daño de la barrera hematorretiniana, hay un daño del endotelio vascular y está fugando, ¿sí? Se salió en medio de contraste. Entonces, ese paciente ya lo catalogamos como un paciente de retinopatía diabética proliferativa. A veces no los vemos los vasitos, a veces nos cuesta mucho trabajo, por eso nos ayudamos con la floranja. Ante la duda nos ayudamos con eso, ¿no? Pero hay veces que son muy evidentes, ¿sí? En la retina o en cualquier otra, en el plano retiniano o en la papila, ¿sí? Y se ven como una mallita, como una telita así muy, muy delgadita, ¿sí? Que es la red vascular, ¿no? Esos son los neovasos. A veces cuesta trabajo porque pues, la gente que no está acostumbrada, porque pues obviamente en la retina hay muchos capilares que también son muy delgaditos, igual como los neovasos. Entonces, ¿son neovasos o son capilares normales? Ah, bueno, tengo duda, pues le mando una florangio y listo. Si hay una fuga ahí, si hay un charco de fluoresceína, pues quiere decir que, que son neovasos. Entonces, les digo, así es como hacemos el diagnóstico. El tratamiento, pues ya lo mencionamos, ¿no? Yo le estoy dando nada más las cosas claves, así lo que me interesa que se les grabe, ¿sí? Lo que deben saber de retinopatía diabética. Tratamiento, pues ya dijimos, la piedra angular es el fotocoagulación con láser. Y lo que usamos es un láser de argón, que puede ser argón verde o azul verde, son los que más se usan, ¿sí? Cuando fotocoagulamos un paciente, lo fotocoagulamos muchas veces cuando ya está en una retinopatía diabética proliferativa moderada, ¿sí? Y todavía en moderada nos podemos detener y nos podemos esperar hasta que sea severa, pero a veces lo hacemos en moderada en aquellos pacientes que pensamos que a lo mejor ya no van a volver con nosotros porque vienen de muy lejos o porque no querían venir y la señora lo trajo a fuerzas al amigo y esto, lo más probable es que ya no venga este amigo, vale más que ahorita lo fotocoagule, ¿sí? De hecho, normalmente son 3, 4 sesiones las que se dan y cada sesión se dan alrededor de unos 800 disparos de láser, de manera que completamos casi 4,000 disparos en una fotocoagulación completa, en una panfoto. Lo dividimos en 4 sesiones. Pero igual, cuando el paciente pensamos que es de escasos recursos o que es un paciente que probablemente no se controle muy bien o es un paciente que probablemente no lo volvamos a ver, pues le damos todas las sesiones ahí, aunque ahí la casa pierde, ¿no? Porque en lugar de cobrarle 4 láseres, le voy a cobrar uno nada más. En lugar de darle 4 sesiones, le voy a dar una sesión. Entonces ahorita yo le doy una, al mes le doy otra y al otro mes otra y así, ¿no? Pero dependiendo de cómo sea el paciente, le puedes darle todos los disparos en una sola sesión. Claro que la retina le va a molestar más, se va a quejar de que le duele y todo lo que ustedes quieran pensar, ¿sí? Entonces, son excepciones, ¿no? Que hacemos
con cierto tipo de pacientes para la fotocoagulación. Pero normalmente la hacemos en 3 o 4 sesiones. Hacemos un cuadrante primero, luego otro, dependiendo, ¿no? Del paciente que tengamos enfrente. Ese es el tratamiento. Si vemos que no nos está, damos una fotocoagulación ahorita y lo vamos a revisar al mes y vemos que no hay lesiones activas, que se ve bien todo, pues lo dejamos en paz, lo estamos revisando periódicamente cada 3 meses o 4. Si vemos que sigue igual, pues igual ya no le hacemos nada, pero si vemos que están saliendo nuevos vacíos, más lesiones y cosas así, le damos otra sesión, ¿sí? Si el paciente tiene una retinopatía diabética proliferativa y y ya le dimos láser y no lo podemos controlar, pues ahí sí nos ayudamos con los antiangiogénicos, ¿sí? En cuanto a las complicaciones, pues la más temida y la más fatal de todas es obviamente la ceguera, ¿no? Y esa se va a dar por el glaucoma neovascular, que es ya etapa final de la retinopatía diabética. Sí, pero las que empiezan primero son las hemorragias vítreas, luego desprendimiento de retina, glaucoma neovascular y ceguera. Son las complicaciones. Una cosa muy importante cuando les pregunten cuál es la causa más importante de pérdida visual en el paciente diabético, la causa más importante de pérdida visual en el paciente diabético es el edema macular, ¿sí? Más importante en cuanto a frecuencia, ¿sí? Porque pues es mucho más importante una pérdida visual por retinopatía, por desprendimiento de retina o por hemorragia vítrea, ¿sí? Pero la causa más frecuente, y por lo tanto más importante, pues la más frecuente, es el edema macular, que no se les olvide eso. Complicaciones esas son. Pronóstico, pues, como dicen los internistas, ¿cómo se llama? Se me fue el rollo. De acuerdo a evolución o por ahí va la palabrita, se me fue ahorita en este momento. Pero pues obviamente un paciente diabético no tiene buen pronóstico, ¿verdad? Definitivamente, si no, hablando de retinopatía diabética, pues la retinopatía diabética es evolutiva, o sea, no se va a detener. Nosotros con los tratamientos a veces la podemos detener, pero normalmente se sigue la historia natural de la enfermedad, esa se va y se va, ¿sí? Entonces, obviamente, pronóstico reservado, pues es no decir nada, pues es un de mal pronóstico, porque acaba pronto, ¿sí? ¿Alguna duda? No, todo en orden. Bueno, entonces, el próximo jueves tenemos el examen, ¿no? Así quedamos, ¿va? Digo, no de, ay, Sí. sí, no mañana, les iba a decir, si ahora es jueves, yo no sé por qué estaba con que era miércoles. Bueno, siguiente jueves ya nos vemos en el examen. Si no tienen dudas, ¿Hasta qué tema va a abarcar el examen? hasta el anterior, ojo rojo. ¿La anterior? Sí, son 5 Ah, temas. El primer examen ok. y 5 temas, los otros, del 6 al 10 es el segundo examen. Ok, muy bien. Está bien. Les voy a comentar, no sé si alguna vez se lo comenté, pero se los vuelvo a comentar por si alguna vez se los dije. El que tenga interés en aprender a ver fondo de ojo, con todo gusto me pueden decir y un día nos ponemos de acuerdo y se consigue por ahí un conejillo de indias y lo dilatamos para que vean fondo de ojo. ¿Sí? Yo creo que es lo más bonito de la materia aquí, ¿no? De que el paciente aprenda, de que el alumno aprenda a ver fondo de ojo, porque, se lo repito, fuera del oftalmólogo, ninguna otra persona sabe ver fondo de ojo. Entonces, pues a nadie le interesa porque los equipos son caros, porque para qué si no va a ser oftalmólogo, porque para qué si tomo yo no los voy a tratar, ¿no? Sí, puedes descubrir enfermedades con el oftalmoscopio, ¿sí?
Y cuando ven un paciente que le ven fondo de ojo con la pupila dilatada, la emoción que se siente, ¿eh? Así Sí, que sí. doctor, ¿cuántas personas pueden ir a la práctica de fondo de ojo? O sea, por si hay un interesado, los grupos o tienen que ir en parejas o cómo sería Mira, el proceso. ustedes pónganse de acuerdo. Yo les decía, yo soy muy macho, yo no tengo miedo al COVID. Ustedes pónganse de acuerdo. Por mí pueden ser 6, pueden ser 10, los que ustedes quieran. De todo modo no van a estar en bola y todo, van a pasar 2 y los otros 2 y luego los otros por allá que andan dando la vuelta. ¿Sí me explico? Igual, Ok. y se puede hacer Y donde cada quien, gusten. Sí, se puede hacer en mi consultorio o en el auditorio del hospital, se puede hacer aquí en su casa, se puede hacer en la casa en alguna casa de ustedes por allá. Ustedes me dicen, doctor, lo hacemos en tal parte. Ah, bueno. Sí, y cada se quien pueden tiene que organizar. llevar su Mande, oftalmoscopio. mande. Cada quien tendría que llevar su oftalmo. Si son muchos, pues a lo mejor sí, pero si no, igual lo pueden, yo tengo 2, lo pueden hacer con los míos. Pero si tienen, pues adelante, no pasa nada, nunca sobra. Este, y, 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 y es suave, o sea, siempre que hacemos prácticas así, salen muy, muy emocionados. Entonces se lo recomiendo, pero es cosa de cada quien. Igual así les decía, si alguien tiene interés en ir al consultorio, ver pacientes conmigo, pueden ir nomás 1 o 2, ¿no? Porque no puede estar mucha bola ahí adentro. Y pues cosa de que me digan, maestro, a mí sí me gustaría ir. Ah, bueno, pues órale, vente a tal hora y listo. O yo puedo ir los miércoles o yo puedo ir los jueves, o no sé. Ustedes ahí se ponen de acuerdo. Ok, pues entonces les avisaría pues a los del salón y pues en caso de que haya pues varios interesados, pues ahí yo le avisaría. Sí, y así ya nos ponemos, ya lo programamos cómo se dividirían y el lugar, pues ustedes lo escogen donde guste. Está bueno. Muy bien, está bien. Sale, Ándale, doctor. pues. Nos vemos. Entonces, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, bye bye. Dale, bonita Sale. tarde, bye.